Saludos, les bendigo una vez más. Qué bueno que estamos acá en contacto a través de nuestros grupos en hogares. Cada hogar es un grupo CCI. Es una bendición. Y gracias también por los comentarios que me envían respecto a los temas que hemos ido desarrollando y cómo los temas son de bendición para ustedes. Les recuerdo que los mismos pueden solicitarlos. Hay teléfonos que van a aparecer ahí en pantalla para que usted pueda solicitar el tema que estaremos desarrollando hoy. Y paso rápido a mencionarle precisamente lo que es el título de nuestro tema para hoy. Bendición que trasciende. Bendición que trasciende. Déjenme entregarles así de entrada una escritura registrada en la carta a los Gálatas, capítulo 3, en el verso 8. Voy a hacer esta lectura de la versión Reina Valera del 60. Dice, y la escritura, previendo, destaque usted esa palabra, previendo, que Dios había, o sea, tiempo futuro, de justificar por la fe a los gentiles, dio, destaque esta otra palabra, de antemano. Dos palabras acá, prever es algo que se está haciendo para el futuro y antemano es algo que se está haciendo hoy también respecto a lo que va a venir. Pues dice el texto, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Sabe qué? La bendición de Dios, encontramos aquí, trasciende. No importa el tiempo, no importa el espacio y no importa la condición en que se encuentre la persona. La bendición de Dios, hermanos, no es algo estático, no. Es algo que tiene esa fuerza espiritual para poder trascender. Abraham, aquí Dios le estaba diciendo de antemano que la bendición sobre él iba a ser bendición que iba a alcanzar a todas las naciones. Cosa que hoy vemos nosotros que se cumplió. Ahora, ¿cómo es que hace Dios trascender su bendición? ¿Cómo Dios hace trascender esa bendición? Así como le dijo a Abraham, en ti van a ser benditas todas las naciones. Dios previó de antemano esa bendición, la entregó a Abraham, pero la hizo correr generaciones tras generaciones hasta alcanzar por la fe, o a través de la fe, aquellos que necesitaban ser alcanzados. En primer lugar, ¿qué hace Dios? Corta el mal generacional. Dios le da un giro a nuestra historia y a nuestra herencia. Y note usted este texto, Jeremías capítulo 31, verso 29, dice, en aquellos días no volverá a decirse. También es alguien colocado en el presente y hablando respecto al futuro. Es decir, está diciendo, esta bendición va a alcanzar de esta manera en tiempo futuro. Es decir, esta bendición va a trascender. ¿Cuál es el efecto de esto que está diciendo esta persona? Es este. Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Dice el texto, el verso 29, en aquellos días no volverá a decirse esto. ¿Sabe? Este era un dicho común. El dicho era este, que si yo como padre había actuado mal, entonces ese mal hecho por mí iba a repercutir en mis hijos. Entonces dice el hombre de Dios aquí, en aquellos días no será así. El mal generacional no trascenderá. ¿Por qué? Porque Dios hace trascender también su bendición. Y hermanos, esto es esperanzador. Yo conozco personas altamente afectadas y condenadas porque me dicen, pastor, yo hice esto, hice lo otro, y yo vivo bajo el sentimiento de culpa o bajo el sentimiento de condenación
que esto que yo hice mal va a terminar alcanzando a mis hijos o a mis hijas. Quiero decirte que Dios ha hecho una provisión de bendición para que ese mal generacional se corte, sea cortado. Y la historia que tú viviste no sea la historia que van a vivir tus hijos. Y las debilidades que tú has tenido no sean las debilidades que van a tener tus hijos. Y los desaciertos que tú has tenido no van a ser los desaciertos que van a tener tu generación presente. Al contrario, en Dios esa bendición ha trascendido al grado tal de que hay bendición para tu propia vida, pero hay bendición también trascendiendo para tus generaciones futuras. Significa eso que el mal generacional es cortado como parte de una bendición de Dios y de una provisión que Dios ha hecho para nosotros. Para nosotros. Entonces, Dios le da, como hemos dicho, un giro a nuestra historia. Quizás en el ámbito de tu familia la historia es de divorcios, es de fracasos económicos, la historia es de muerte prematura, la historia quizás pudiese estar matizado de cosas que no son el reflejo de bendición. Y Dios le da un giro también a nuestra herencia, es decir, pensar que como con aquellos que me antecedieron pasó eso, va a pasar conmigo y va a pasar con los que se desprenden de mí. Quiero volver a insistir, la bendición de Dios trasciende al grado tal que nos visita sanando el pasado, restaurando el presente y cortando con alguna influencia generacional respecto al futuro. Lo que tus hijos y tus hijas tendrán que heredar es la bendición producto de la nueva semilla sembrada en tu historia y sembrada en tu vida, que le da un giro a esa historia y convierte tu herencia en una herencia de bendición, de bendición. En segundo lugar, ¿cómo hace Dios trascender su bendición? De esta otra forma, atención, dándonos autoridad para bendecir lo porvenir. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos enviar esa bendición a diferentes aspectos de nuestra vida. Y aquí entonces vuelvo y digo, en vez de estar tú ansioso, comiéndote las uñas, preocupado respecto a lo que va a ser el futuro tuyo o de tu familia, tú puedes ser instrumento en las manos del Señor en este tiempo para tomar autoridad en Dios y bendecir el futuro tuyo. Tú puedes perfectamente decir y pararte orando diciendo, bendigo el futuro de mi propia vida, los años por venir. Bendigo el futuro de mi matrimonio. Bendigo el futuro de mi esposa. Bendigo el futuro de mis hijos. Quizá tus hijos vienen comenzando a vivir. Tú puedes desde ya bendecir el futuro de ellos. Tú puedes como padre pararte en casa y hacer la diferencia y decir, voy a hacer que la bendición que me alcanzó a mí trascienda y alcance a este muchachito, alcance a esta muchachita. Entonces tú eres instrumento y tú tienes la autoridad. Dios te da la autoridad para bendecir lo por venir. Note usted esta escritura. Allá en el Antiguo Testamento, ya la gente en esa época tenía conciencia del efecto espiritual y de cómo la bendición trascendía a través de ejercer la autoridad que el Señor nos da para poder bendecir el futuro. Dice Hebreos capítulo 11, verso 20, dice, por la fe. Ya aquí el elemento fe estaba implícito en las acciones, en las actitudes, en el hablar, en el comportamiento de los individuos. Dice, por la fe bendijo, bendijo. ¿Qué significa eso? Es desató bendición, habló bendición, dijo lo bueno, dijo lo correcto. Eso es bendecir. Bendecir es decir bien, hablar el bien, hablar lo correcto. Y por la fe, dice la Biblia, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. ¿Y respecto a qué los bendijo? Dice el texto, respecto a cosas venideras. ¿Quién era Jacob y Esaú en la vida de Isaac? Sus hijos, sus hijos. Y dice la Biblia que por la fe, es decir, con confianza. Porque fe, hermanos, es certeza de lo que se espera. Es convicción de lo que no se ve. Significa eso de que Isaac está aquí creyéndole a Dios. Como tú debes de estar en esta hora también creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios. Respecto al futuro.
no solo al futuro tuyo, sino al futuro de tus hijos. De ahí entonces la importancia de esta dinámica que nosotros estamos implementando en el ámbito de nuestros hogares, para de alguna manera recuperar lo que se denomina el sacerdocio en casa. Significa que el varón es un sacerdote en su casa, como cabeza de hogar, como padre. El sacerdocio de los padres en el hogar, donde hacen precisamente esto, se convierten en instrumentos, porque tienen como padres la autoridad para poder bendecir respecto al futuro la vida de sus hijos. Y en el acuerdo de momentos como este, donde estamos en casa, entonces se puede generar y hacer uso de esa autoridad. Yo espero que cuando terminemos este momento, usted tome autoridad para poder bendecir la vida de sus hijos, para poder llamarlos, así como hizo Isaac respecto a Jacob y a Esaú. Dice que lo bendijo respecto a cosas venideras. Las cosas que en el futuro, o las situaciones que en el futuro tus hijos o tus hijas pueden vivir, pueden ser alteradas con bendición, porque la bendición trasciende, hermanos. Dijimos hace un momento, la bendición trasciende tiempo. Tú puedes estar orando por un bebé ahora, pero puedes bendecir el futuro de él y puedes estar poniendo una palabra de oración para los próximos 20, 30 años o 40 años de su vida. Porque trasciende tiempo, el espacio. Tú no estás limitado por el espacio de la hora, no. En realidad tú puedes mandar esa palabra de bendición al futuro y no importa la condición. Tú puede ser que en este momento estés en una condición complicada, no significa que esa condición complicada tendrá que visitar a tus hijos. Tú puedes decir, yo bendigo a mis hijos y mis hijos se recuperan y mis hijos caminan en la bendición del Señor. Así es que para eso, el discernimiento de la autoridad que Dios nos entrega. Y finalmente, ¿cómo es que Dios hace trascender su bendición? Porque ese es nuestro tema, bendición que trasciende. En primer lugar dijimos que Dios lo hace cortando el mal generacional. En segundo lugar, dándonos autoridad para bendecir lo por venir. Y en tercer lugar, dándonos su favor. ¿Qué es el favor de Dios? Bueno, el favor de Dios lo defino de esta manera. Es una especie de gracia, es un favor que no se merece, ¿verdad? Es una gracia para transitar en medio de ambientes hostiles, de dificultades o situaciones complejas, donde de repente tú ves que gente no está bendecida y tú estás bendecido. Es el favor de Dios que te acompaña. Es el cuidado de Dios que te visita. Es la gracia del Señor que está ahí contigo. Y note usted este texto que es revelador para nosotros. Génesis capítulo 30, voy a leer del versículo 27 hasta el verso 30. Dice, y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. Esta es una persona hablándole a otra persona. Y le está diciendo que quiere encontrar gracia ante los ojos de él, pero la solicitud es una. Le dice, quédate acá. ¿Por qué? ¿Por qué este hombre Labán está haciendo esta solicitud? Por esto, dice, he experimentado que Jehová me ha bendecido. ¿Por qué? Por tu causa. O sea, esa bendición trasciende. En el trabajo donde tú estás, el trabajo puede ser bendecido por causa tuya. Puede ser que la empresa esté en una situación complicada, pero por causa de que tú estás ahí, Dios puede bendecir esa empresa. Dios puede bendecir a otros ámbitos de tu familia. ¿Por causa de quién? Por causa tuya. El barrio, la colonia donde tú vives puede ser bendecido. ¿Por causa de quién? Por causa tuya. Por causa tuya. Entonces, note usted cómo nosotros, al recibir el favor de Dios, esa bendición no solo nos alcanza a nosotros, sino que puede alcanzar también a otros. Este hombre Labán está consciente de esto y le dice, quédate porque yo he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Tú puedes causar, ser el causal. Tú puedes ser el motivo de la bendición de Dios. Entonces, respuesta de la persona dijo, verso 28, y dijo, señálame tu salario, le dice, y yo te lo voy a dar, le dice Labán. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido, le responde el hombre, y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido, y note usted, con mi llegada,
Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Entonces, este es alguien que sabe que la presencia de Él significa bendición para la persona que está ahí, con quien Él trabaja, a quien Él sirve, pero también sabe que el favor de Dios está con Él y que eso le significa también entonces poder recibir bendición. Este se atreve no solo a ser consciente de que la bendición trasciende para que alcance a aquel que es su jefe, sino que también es una bendición que está envuelta en el favor de Dios, que lo va a alcanzar a él también. O sea, trasciende en dos direcciones. Tú eres bendición, pero la gente también a tu alrededor va a ser bendición para ti. Entonces, ese es el favor de Dios. Así trasciende la bendición. Y tú debes de darte cuenta que donde tú estás por causa tuya, va a haber bendición. Dios te bendice a ti y Dios bendice a aquellos que están cerca de ti en función de la bendición que tú irradias y la bendición que tú llevas. Así es que la bendición, les reitero, no es algo que queda ahí como un objeto estático, que uno lo pone y queda ahí, no. La bendición trasciende, la bendición trasciende. Así comenzó nuestro estudio de esta oportunidad. Dios haciendo provisión y diciéndole a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Es decir, a través de ti haré que mi bendición trascienda a todas las personas. ¿Cómo es que Dios hace trascender esa bendición? Uno, corta el mal generacional. Significa que lo que tú viviste no va a afectar a tus hijos. La provisión que tú recibes de bendición es una provisión que alcanza a tus hijos y corta con el mal generacional. Si tus antepasados vivieron algo, eso se cortó una vez que tú entraste a una dinámica de relación con Dios y significa que la herencia y el tipo de vida que tu familia va a vivir de ahora en adelante será completamente diferente. En segundo lugar, la bendición trasciende porque Dios nos da la autoridad para bendecirlo por venir. Ya vimos el ejemplo de Isaac bendiciendo a Jacob y a Saúl respecto a cosas venideras. Tú tienes autoridad para poder bendecir tu futuro, para poder reclamar bendición de Dios y hacer que la bendición del hoy trascienda también hacia el futuro. Y en tercer lugar, la bendición de Dios trasciende porque Dios nos da su favor, es decir, nos da una especie de gracia para transitar en medio de ambientes hostiles, prosperar nosotros y hacer prosperar nuestro entorno. Y esa prosperidad de nuestro entorno también venir de regreso y alcanzarnos a nosotros. Muy bien, vamos a orar, a darle gracias al Señor y a pedir que tanto la bendición que hoy experimentamos o que hoy necesitamos desatar también pueda trascender a todo aspecto de nuestra vida. Oramos. Padre, te damos gracias. Señor, que podamos entender que la bendición tú quieres darla. Y quieres darla, Señor, cambiando nuestra historia en el hoy y cambiando nuestra herencia del hoy, Señor, cortando todo mal generacional. En el nombre de Jesús, yo bendigo los hogares y te pido que aquellas cosas que han corrido por generaciones que significan no bendición, sino maldición, se corten en esta hora. Y que no se diga más en esas casas que el efecto del mal hecho por los antepasados afecta como una herencia a los que viven hoy. Al contrario, hoy se corta eso y la herencia y la historia de estos hogares es una historia y herencia diferente en el nombre de Jesús. Padre, también tomamos autoridad para bendecir el futuro. Respecto a cosas venideras, bendecimos nuestra vida, nuestra familia, bendecimos a nuestros hijos y bendecimos todo aspecto de nuestra vida. En el nombre de Jesús enviamos esta palabra de bendición no solo al hoy, sino también al futuro. Gracias, Señor, te damos. Gracias que podemos también disfrutar del favor tuyo, Señor, acompañándonos en medio de momentos difíciles como los que estamos viviendo, porque hay una gracia, hay un favor tuyo rodeándonos y envolviéndonos que nos hace ser de bendición y ser bendecidos también. Gracias te damos. Padre, que esa bendición trascienda en esta hora a cada hogar, a cada familia, Señor, a cada matrimonio, con los hijos, cada aspecto de nuestra vida, la bendición tuya, Señor, allí, acompañándonos. Ahora te honramos con nuestros bienes y terminamos este tiempo, Señor, en casa, adorándote con gratitud en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas bendiciones. Recuerden, si este estudio lo quieren
Allá aparecen los teléfonos nuevamente para que ustedes lo puedan solicitar. Nos encontramos el próximo jueves. Bendiciones. Te anhelo a ti, Señor, te necesito, te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Te alabaré, no importan las circunstancias, adoraré, solo a ti, Jesús. Lo rindo todo una vez más a cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti. Solamente a ti, pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Te anhelo a ti, Señor, te necesito.